¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también por seguirnos en Spotify. Volvemos, esta vez no hablamos de una serie o de película, sino de un tema en general, que es un tema amplio, de hecho, un tema que yo no he escuchado a alguien más hablándolo. Y para ello, por supuesto que tenemos a alguien que es un experto en la materia, alguien que tiene bastante recorrido en el mundo del wrestling en internet. Para ello ya les voy a comentar el tema, pero antes vamos a presentarlo. Él es el conductor del podcast de Último Hombre en Pie. También es redactor, columnista más bien, en solowrestling.com. Él es Alejandro Gómez. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues nada, un placer, ¿eh? Te diré que para mí es un honor estar aquí, porque yo he escuchado muchos años Arras de Lona y sin duda que esto es como el tope de gama, te diría yo, así que nada, muy contento de estar por aquí. Yo siento que eso es como cuando, qué sé yo, los Lucha Bros luchan contra Rob Van Dam y Sabu, ¿no? Unos viejos acabados enfrentándose al joven talento, ¿no? En prospecto, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Nada, ya sabes tú que no. Cuando Kalisto luchó alguna vez contra Mil Máscaras, Kalisto, no sé, un honor haber luchado con Mil Máscaras, ¿no? Mil Máscaras, pobrecito, ya estaba ya acabado, ¿no? Que va, ya sabes tú que no. Nada, es un placer. Es un placer. Alejandro, te traemos acá y ahora es que me estoy dando cuenta, por Dios, que no puede ser, imagínate, así de mal estoy, que me levanté medio malito hoy, que no tengo la pregunta random del día preparada para ti. Así que no sé ni qué demonios preguntarte. No, sí, ya se me ocurrió una. La siempre temida, respetada, pero sobre todo estúpida pregunta random, en off topic, que no tiene nada que ver con el wrestling. Alejandro, tú me tienes que decir, por favor, ¿cuál es tu podcast favorito? Puede no tener que ver con el mundo del wrestling. Es más, si no tiene que ver con el wrestling, mejor. Pero cuéntame, ¿cuál es el que más estás siguiendo? El podcast que más sigo se llama Pepe Diario, que es un podcast de 2 horas y media de deporte, y habla de todos los deportes, deporte norteamericano, habla de deporte poco conocido y demás. Y luego, si me tengo que quedar con uno más fuera del deporte, diría The Daily del New York Times. La verdad es que cada día 20-30 minutitos de actualidad entran bastante bien. Está perfecto, está perfecto. Yo, bueno, para responder, ¿cuál es el podcast que más estoy siguiendo? Es uno de venezolanos en México, que es muy apropiado, ¿no? Se llama El Cuartico, que es... ¿Cuál era? ¿Cómo sería la fórmula? Básicamente ellos toman un tema y le dan una explicación bastante periodística, pero humorística, ¿no? Del tema. Los voy a ver este 2 de octubre en vivo, así que nada, estoy feliz por eso. Un día de esto vamos a tener que hacer algo. Yo imagino, el problema con nosotros es que estamos regados en todas partes del mundo, ¿no? Entonces no me imagino, ni siquiera con, no sé, en España me imagino que, sí, el podcast en vivo, Último Hombre en Pie, no, Dios mediante, pero imagínate algo así, entonces como que, bueno, ¿qué pasa? Que la mayoría de usuarios o una buena parte de los usuarios están fuera, como de, bueno, no vamos a ir a verlo en vivo. Está complicado. Bueno, sí que es verdad que a mí la mayor gente que me escucha es de España, pero también hay mucha gente de Latinoamérica y demás, ¿no? Y pues es interesante también, ¿no? Al fin y al cabo ver todo un poco el espectro, ¿no? De la gente que te sigue y demás, ¿no? Y de cómo la gente sigue un montón de cosas diferentes, ¿no? Porque tú decías un podcast pues, venezolano, pero hay muchos podcasts también que yo escucho en castellano sobre la NFL, por ejemplo, que son de allí, ¿no? Y es lo bonito también, ¿no? Que como al fin y al cabo compartimos un idioma, es fantástico porque ves muchas más visiones de las que tú mismo ni siquiera te piensas que existen, ¿no? Porque hay tanta gente de tantos sitios diferentes, eso es magnífico. Sabes que antes de entrar en tema yo tengo que por favor invitarle a la gente que está escuchándonos que abajo en la descripción tienen primero nuestras redes sociales, estamos como RBDL Podcast en Facebook y en Twitter, pero también está nuestro enlace a el Patreon, que recuerden que estamos ahí creciendo y por $5 mensuales ustedes están disfrutando de contenido especial semanal como programas de Monday Night, Florida Vice, Underground, entre otros, además que se vienen más cositas que estamos planeando. Y Alejandro, bueno, yo te invité acá, nada más porque tengo esta intención de hablar contigo
específicamente sobre lo que es el mundo del contenido del wrestling en internet, sobre todo el contenido de wrestling en español. Evidentemente, ¿por qué estoy contando contigo? No solamente porque estás contando con tu programa, que es Último Hombre en Pie, estás además como columnista y demás, o sea, has seguido el mundo, sino porque entiendo precisamente que para mí eres la persona ideal para conversarlo, porque tal vez no seas luchador, pero eres alguien que eres seguidor y eres comunicólogo. Entonces, precisamente has estado en esto un buen tiempo, ¿no? Comunicando sobre el mundo del wrestling. Y ahí es donde yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo ya llevas en esto? O sea, no como fan, sino ya directamente ya como dando noticias, ¿no? Dando seguimiento a cosas. ¿Cuánto tiempo llevas en eso ya? Yo diría que dentro del mundo del wrestling, yo diría que desde 2019, una cosa así, quiero decir, es reciente, ¿no? Es de hace poquito, ¿no? Sí que es cierto que estuve en otros ámbitos completamente distintos antes, ¿no? Pero es que la vida me ha llevado también por muchos caminos diferentes, ¿no? Entonces estuve en el mundo de los eSports, redactando, cubriendo, narrando. Estuve en sitios convencionales, ¿no? Como puede ser la radio, la tele, incluso escribiendo una redacción y demás. Y me topé con esto, ¿no? Que al fin y al cabo era mi hobby desde siempre. Yo siempre tenía, pues, como ganas, ¿no? De hablar, de comentar del mundo de la lucha libre, pero no me puse a hacerlo profesionalmente, si es que se puede llamar así, hasta el 2019, una cosa así, diría yo. Ujú. Ok, ok. Sabes que justamente algo aquí que estaba pensando era eso, ¿no? De que cómo era esa época en la que nosotros nos hicimos fans. Bueno, no sé cuándo te hiciste tu fan, ya para tenerlo claro. Yo diría que alrededor del 2005, diría yo, una cosa así, que es Ok. cuando pegó el boom aquí en España, aproximadamente, cuando llegó a televisión. Ya se emitía anteriormente, pero alrededor del 2005, 2006, una cosa así. Sí, o sea, más o menos también sería lo mismo, quizás un poquito antes, porque no, o sea, es que mi punto de referencia no son, o sea, no sé si la gente hace esto, mi punto de referencia son WrestleManias, no, básicamente, sí, no, cuando fue este de WrestleMania con Cena, ok, no, una cosa así. Pero mi punto de referencia es IWA en Puerto Rico, entonces por eso es que me complico un poco, porque si no tengo tanto el timeline medido, pero justamente estaba pensando en esto, ¿no? De que de aquí a pones 2019 como fecha, podemos estar de acuerdo que 2019 para hoy en día, ese contenido es bastante diferente al que cuando nosotros nos hicimos fans, ¿no? ¿Y qué me refiero con contenido? Porque igual la gente está un poco confundida. Yo me refiero en general, ¿no? El, el tuitero que te pone un típico meme de un show que sucedió anoche, desde el youtuber que te hace un video análisis contándote el típico video de la historia de New Japan, o qué sé yo, ¿no? Los varios podcasts que estamos haciendo esto, o páginas en general. Y bueno, de eso creo que no poco se ha hablado. Yo personalmente he sido uno de los que ha sido un poco más crítico con lo que es el contenido del wrestling en internet, y por ello es que te quería traer acá, ¿no? Para hablar sobre el estado de ese contenido, cuál es el contenido que se está haciendo hoy en día, qué tal estado. Y no sé, tú actualmente, obviamente no solamente como consumidor del wrestling, pero en contenido sobre el wrestling en general en internet, ¿estás actualmente como consumiéndolo ávidamente o cómo te encuentras? Sí, como consumidor, desde luego, ¿no? También porque hago un podcast diario, entonces si no lo consumo va a ser complejo, ¿no? Al final poder hablar de todo ello. Entonces sí, evidentemente, ¿no? A mí me pasa una cosa, yo creo que fíjate, no hemos hablado más en profundidad, pero creo que vamos a estar de acuerdo en esto, que yo en muchas ocasiones me centro más en lo que pasa fuera de los medios en español, básicamente porque Sí. ha llegado un punto, ¿no? Y es evidente, y es porque no estamos al lado de la fuente, y eso es así, ¿no? No tenemos fuentes de primera mano, que muchas veces somos los voceros de lo que ocurre, de lo que pasa, ¿no? Somos los altavoces. Entonces, claro, no tener información de primera mano, pues se resiente mucho el tratamiento, ¿no? Tienes que utilizarlo de forma diferente, ¿no? No tienes solo que ser el altavoz, sino que ser a lo mejor también la persona que lo filtre, o la web que lo filtre, o el podcast, o lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que hacemos más función de eso, como de filtradores más que
ya no te diré periodistas, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja de esto que no lo es, pero que comunica, ¿no? Al respecto. Entonces, si yo consumo, sí, consumo mucho, pero te diría más que consumo formación, sobre todo estadounidense. Formación de diversos portales estadounidenses, ¿no? Qué sé yo, pues Fightful, ¿no? Con Sean Rossap, o Wrestling Inc., o la propia noticia que salen en WrestleVotes y demás, ¿no? Yo creo que ese sería el primer punto. Y luego, sí que es verdad que a mí personalmente me gusta mucho todo lo que viene siendo los análisis, ¿no? Cuando se habla de cualquier tipo de análisis, cualquier artículo de opinión, me suelen parecer realmente interesantes porque muchas veces hay muchos puntos de vista distintos, ¿no? Y eso me interesa mucho, sobre todo el contenido que se hace aquí personalmente en España. ¿Sabes qué? Justamente estaba pensando en esto, ¿no? Bueno, ya les había dicho de cómo ha evolucionado ese contenido. Eh, Cuando empezaste como fan, ¿qué es lo que recuerdas que más estabas consumiendo? Porque podemos estar de acuerdo, sí, de que definitivamente lo que era el Internet antes, en general, no es el mismo Internet de hoy en día. Pero para la forma de contenido eso también ha evolucionado. Por ejemplo, yo recuerdo que algo que yo consumía bastante era foros. O sea, Ujú. de foros su formato más clásico, ¿no? Que eso es algo que hoy en día ya es bastante como, pues casi que primitivo, ¿no? En cuanto a internet se refiere. Pero estaba pensando de que eso precisamente ya hoy en día ya no se usa y ya pasamos a un formato más de audio, formato más de video, formato más incluso de blog, pero de microblog y cosas por el estilo. Yo recuerdo eso y me lleva a la mente, qué sé yo, páginas que encontraba. PR Wrestling, estaba por ejemplo también Diario Wrestling. Solo Wrestling en su versión antigua cuando era con el color verde. ¿Qué tiempos? Ujú. Pero, ¿qué contenido solías ver antes cuando te estás haciendo fan? Porque obviamente creo que una dificultad que atravesábamos nosotros, a menos que estuvieses viviendo en, qué sé yo, en New York o algo por el estilo, es que de pronto decías, wow, no, bueno, a ver, necesito saber más de esto, necesito encontrar gente que también le guste esto, ¿no? Eh, ¿qué contenido solías ver en ese sentido? Pues fíjate, pero yo no he sido gran consumidor de los blogs o de los foros como tal, ¿no? Desde pequeño, porque tuve la gran suerte de caer con una serie de amigos o compañeros que eran extremadamente fans de la lucha libre, ¿no? Y realmente no me hacía demasiada falta, ¿no? Porque teníamos, qué sé yo, un grupo de a lo mejor 10 15 amigos, ¿no? Y nos retroalimentábamos, ¿no? Oye, si tú has escuchado esto, tú tal, tú has leído esto, sí, evidentemente. A veces leías muchas noticias, pero no recuerdo ningún sitio en especial, ¿no? Recuerdo muchas tardes comentándolo con los amigos, o recuerdo muchos pay-per-views que pagábamos en conjunto para verlos en casa, ¿no? Y demás. Pero no recuerdo nada así en específico que decirte, de ninguna web ni nada. Lo que, lo que sí recuerdo es hacerme yo como mis propias anotaciones de los combates, y esto es curioso, ¿no? Muchas veces Ajá. yo me hacía las predicciones de los combates que veía en las carteleras de los shows a medida que iban pasando por televisión, ¿no? Y si teníamos algún pay-per-view, algún importante, yo me iba poniendo mis predicciones, quién creía que iba a ganar, me hacía mis propios buqueos, ¿no? Esa era una de las cosas que me pasaba antes. Y luego, otra cosa que yo creo que no se suele comentar mucho, y es que también nuestra afición por la lucha libre puede venir de la información que se trata en Internet, ¿no? Que supongo que ahora hablaremos de ello, pero yo también me he sentido como muy, muy impactado, por así decirlo, por los videojuegos. Porque es algo que no se comenta demasiado, ¿no? Y yo creo que los videojuegos también forman parte importante de nuestro conocimiento por la lucha libre y nos ayudaron también a entender un poquito más el mundillo, ¿no? Yo cuando tenía 10 11 años me recuerdo jugar horas y horas y horas al SmackDown versus Raw, y eso me llevaba luego a buscar más información de los sitios, ¿no? Pero como te digo, no tengo del recuerdo de ningún sitio en específico. Sé que se consumía información, tampoco demasiada, pero una de las cosas curiosas es que eso, ¿no? En los videojuegos también, las cartas, los juegos de cartas, ¿no? El hablar con los amigos y los colegas. Yo creo que eso también es lo que hizo que la afición creciese en ese sentido, ¿no? Pero en cuanto a Internet, yo creo que
también era un momento en el que yo no tenía tanto acceso a Internet, ¿no? Era alrededor de 2005, ¿no? El Internet evidentemente existía y demás, pero en mi casa tampoco es que se fuese grandes consumidores. Tardamos tiempo en tener wifi, pero no por cuestiones que todavía no entiendo, ¿no? Yo les apreté mucho a mis padres y no lo Claro. conseguimos, ¿no? Y eso me pasó, ¿no? Yo llegué tarde al internet, llegué un poco tarde al teléfono móvil, con WhatsApp y demás, ¿no? Entonces, eso, no, tampoco viví una época dorada en cuanto a los foros y demás, ¿no? Pero sí que recuerdo comentarlo mucho con los amigos y demás, eso sí. Que imagino, bueno, ya estoy asumiendo, igual eso te afectó un poco lo que es como tu dinámica o tu visión de lo que es el mundo del wrestling, ¿no? Porque, a ver, siento que quizás el haber vivido una época muy de internet, de mi parte, ya también me da como una visión sobre cómo es el fandom, cómo se comporta, ¿no? Y te crea indirecta y directamente, como les digo yo, como opiniones establecidas porque se repiten tanto que la gente, bueno, sí, pues, eso es una realidad. Es como cuando alguien dice, no sé, se me ocurre un ejemplo, voy a decir. John Cena tiene un mal micro, no sé, alguien dice eso, y se repite, sí, John Cena tiene un mal micro, John Cena tiene un mal micro, y en los foros lo repiten, y en los videos lo repiten, y así, 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 hasta que se convierte como una creencia popular de, no, bueno, sí, es que John Cena tiene un mal micro, porque estás viviendo eso. Yo imagino que esa dinámica igual te cambió un poco, ¿no? Porque, o sea, no es la misma que la que yo u otros pudo haber tenido, porque la forma en la que tú viviste tu afición en un inicio habrá sido, pues, diferente a como la vivió el resto, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que sí. Además, yo entiendo que también la gente se unió de forma más temprana, lo que me uní yo al mundo de la lucha libre. Yo en general soy un poco tardío en todos esos aspectos, ¿no? Pero sí que es cierto que seguro que cambió mi visión, porque lo vives, yo creo que también con mucha más pureza, ¿no? Lo diré así, ¿no? Con esa credibilidad ficticia, ¿no? Que te ofrece el mundo de la lucha libre, de decirte, no, es que esto está pasando, ¿no? Es que ha llegado un momento en el que el gran Khali le ha destrozado la cabeza al Rey Misterio, ¿no? O, Claro. o cosas así, ¿no? Y yo creo que sí, en esos aspectos, ¿no? A medida que vas creciendo, evidentemente te vas dando cuenta de las cosas, pero yo creo que eso es algo bonito, ¿no? Que muchas veces como que se intenta opacar, ¿no? O sea, no tengo claras las fechas, pero estoy convencido de que con 12 o 13 años yo me pensaba que la lucha libre era real. Estoy completamente convencido, ¿no? Porque estás un poco apartado, ¿no? En tu burbuja y demás, ¿no? Yo creo que eso es interesante también, que luego evidentemente pues te das cuenta de cómo funciona, de lo que significa, ¿no? De la importancia, yo que sé, que tiene el árbitro o lo que se hablan entre ellos, ¿no? La capacidad que tiene cada uno para hacer X o B, ¿no? Y evidentemente eso es muy bonito, pero esa pureza, ¿no? También de no saber el porqué de las cosas. Yo creo que eso también me ayudó a entender el mundo de la lucha libre ya no tanto como un negocio, sino más a lo mejor como un arte, ¿no? A mí se me quedó la creencia de que eso era una forma de arte, ¿no? Y que eso era pues bailar encima del tapete. Y esa creencia sí que la he seguido adoptando a medida que han pasado los años y la he seguido llevando conmigo en este sentido. Bueno, yo obviamente tengo que preguntarte, ¿no? ¿Estás haciendo podcast actualmente? ¿Eres como parte activa de lo que es el mundo del wrestling en internet? Actualmente, ¿qué contenido estás escuchando más sobre todo? O estás, no escuchando, pero sí siguiendo más que todo. Hablo no quizás de una cosa en específico, sino qué formato, qué cosa es lo que más te gusta ver. Ahora lo bueno que tengo es que a lo mejor todos los años perdidos los estoy recuperando ahora, desde luego, ¿no? Y me gusta variar mucho, pero en especial yo soy muy, muy, muy aficionado al formato podcast en general, ¿no? Me gusta escuchar mucho análisis, me gusta escuchar mucha opinión, también en algunos casos debate moderado, ¿no? Entonces, hay ciertos formatos podcast, ¿no? En cuanto a YouTube, también lo sigo, pero menos, ¿no? Y el formato escrito para mí es un pelín más ocasional. Me gusta realizarlo, pero no tengo tampoco demasiado tiempo. Entonces, yo me decanto siempre por los podcasts, porque forma parte de la rutina, al fin y al cabo, pues ir al trabajo y demás. Y por darte algunos ejemplos, ¿no? El mismo Arras de Lona, ¿no? Me gusta escuchar muchas veces reviews de shows
qué hacéis y demás. Pero soy un fiel consumidor, por ejemplo, de WrestleNomics. Me interesa muchísimo la parte económica del negocio. Soy muy aficionado de What Culture, por ejemplo, de ese podcast. Y luego en YouTube depende, ¿no? Wrestling Bios me parece que están haciendo un trabajo excelente, los compañeros de Spanish Uppercut también, porque también es algo que no sigo tanto, ¿no? El mundo japonés y alguna que otra independiente que se me queda un poco fuera del radar. Y son contenidos interesantes, sobre todo también como creador de contenido, evidentemente, a mí lo que me interesa es formarme. Yo muchas veces cuando consumo información lo hago para formarme. Lo primero que hago es para eso, ¿no? Para informarme y para formarme, ¿no? Entonces, siempre me gusta ir a lo que sé menos, ¿no? Quizá un análisis de NXT no, un análisis de Raw no, un análisis de GCW no, pero por ejemplo sí un análisis pues, de Pro Wrestling Noah o de Stardom o un análisis económico del porqué de las cosas, ¿no? Todo eso sí. Si hablamos de formatos, yo te diría que el primordial sería el podcast, después iría el formato vídeo posiblemente y por último el formato escrito, que si me tengo que quedar con algo, me quedo con las columnas escritas de opinión. ¿Sabes qué? Me gusta ese ranking porque nos da un poquito pie para discutirlo. El podcast, sobre todo creo que hoy en día, ¿no? Ya la gente ya como que ya perfectamente entendió que es un podcast, ¿no? Antes a mí me pasaba cuando yo me acuerdo que cuando hice ¿cómo era? Es que no recuerdo el nombre exacto que le dieron. Pero cuando me certifiqué como locutor, vaya. Cuando estaba en ese diplomado, en esas clases, recuerdo que alguien me preguntó, no, ¿y tú como qué haces? No, yo no hago podcast. Y yo, podcast, ¿qué es eso? Y yo como que bueno, o sea, que es como radio en internet. Ah, ok, sí, ya, ok. Pero sí era como esa, vaya, ignorancia, ¿no? Hacia hacer lo que es el tema. Y bueno, ya, un podcast, pero ¿dónde lo escucho, no? ¿Qué plataformas hay así? Y luego Spotify, pues bueno, en mi caso que está en Venezuela, Spotify no es algo que se utiliza en Venezuela, se usa más Deezer por alguna razón. Bueno, yo sé perfectamente cuál es la razón, pero no lo voy a decir por temas legales. Es porque es más fácil de piratear Deezer, ya lo dije. Deezer Premium se puede piratear mejor que Spotify, ya lo dije. No, pero hoy en día ya es que está asumido, ¿no? El tema del podcast. Y antes más bien era un poquito extraño, de pronto salía, no sé. Yo me acuerdo perfectamente cuando salió a Barcelona. Recuerdo que Alessandro Leonardo, nuestro patriarca, dijo un comentario así como, no, bueno, gracias a la gente que nos está escuchando, porque últimamente están saliendo muchos podcasts, y dijo el ejemplo, ¿no? De el podcast de Stone Cold, de Goldberg. Y yo digo, bueno, primero el podcast de Goldberg, ese todavía seguirá existiendo, yo voy a decir que no. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Nunca volví a escuchar de Goldberg hablando en un podcast, entonces bueno. Qué sé yo, creo que Piper tenía uno también. En fin, y hoy es un formato que ya todos tienen asimilado, ¿no? Sobre todo porque le hemos podido encontrar la vuelta. No es por presumir, pero, o sea, por ejemplo, en el caso de Off Topic, normalmente se suele hablar o de eventos o de noticias del día, ¿no? Y en el caso de Off Topic fue como que, bueno, ¿cómo hago yo para hacer algo diferente? Vamos a hacer esto, ¿no? Hicimos esto de una semana una película, serie, o una semana tema en específico, uno solo. Pero luego hay gente, por ejemplo, está OSW Review, no sé si estás familiarizado con ellos. Ellos son video podcast. Y entonces no es solamente que los puedes escuchar, sino que más bien deberías de verlos, el video, en YouTube o en la plataforma donde lo hayan subido. Y luego hay varios, ¿no? De entrevistas, qué sé yo, cosas como Stone Cold, que es básicamente un talk show, pero es un podcast, se dice un podcast. Cosas así por el estilo. Ese formato ha estado cambiando bastante al punto de que precisamente la gente ya lo tiene bastante asumido. Y no sé si tú tienes alguna opinión al respecto sobre cómo está el nivel de ese formato actualmente, pero sobre todo en español. Creo que la cosa es esa, ¿no? Por supuesto, tú y yo, como seguidores hispanoparlantes, de pronto no tenemos ese acceso a lo que es el wrestling como tal. No sé, yo he tenido como conocimiento, fuentes en cuanto a México, supongo, pero nunca directamente con Estados Unidos, ¿no? Entonces,
lo hemos tenido que vivir de una forma diferente, ese contenido se ha tenido que dirigir de una forma diferente a quienes nos escuchan. No sé si tú tienes alguna opinión sobre cómo es ese actual, digámoslo, circuito, ¿no? Del mundo de los podcasts en español. ¿Qué te parece? Algunos que te gustan escuchar, no sé. Sí, la verdad es que yo, primero de todo, estoy muy contento porque la gente se une al formato, ¿no? A mí la radio me fascina, ¿no? O sea, al fin y al cabo lo que estudié, ¿no? Y en lo que me licencié y me fascina por completo, ¿no? Entonces, entiendo que un podcast a la carta en el que lo puedas escuchar cuando tú quieras, donde quieras, del tema que te dé la gana, es decir, puede ser el tema más de nicho posible y que tú tengas un podcast de calidad que te pueda hablar de eso, ¿no? Eso me parece realmente fantástico, ¿no? Y Y yo que creo la que la gente se gente vaya... como que ya lo asumió, ¿no? Como que, Sí, claro, puedo andar en el carro yendo a la oficina y puedo reproducir esto. Ah, bien, ¿no? Como que ya hizo el clic, claro. y sobre todo que vivimos también en la era, primero de la multipantalla, por supuesto, pero si hablamos de audio, también de la multitarea. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hacer 3, 4, 5 cosas al unísono. Entonces, yo si estoy trabajando y puedo estar escuchando un podcast, o si estoy paseando y puedo estar escuchando algo, pues mejor que mejor. Y si encima lo puedo hacer sin cortes publicitarios, y si encima lo puedo hacer del tema que me interesa, y cortar, y ir al 1,5, y hacer lo que me dé la gana con él, es un contenido no solo moldeable, sino que es un contenido pues, preparado para ti, ¿no? Y me parece, sobre todo, que este auge, pues evidentemente está ayudando, yo creo que al mundo en general periodístico, porque te aporta mucho campo de hacer diferentes cosas, ¿no? Y tú puedes realmente ceñirte a uno solo o puedes abrir campos, puedes escribir, puedes hacer vídeo, puedes hacer audio, lo puedes hacer todo y todo encaja, ¿no? Y eso está realmente bien, pero en cuanto al podcast, a mí me parece que para mí es el medio de comunicación más bello de todos, porque ya te digo, es que puedes tener información al momento y aún así puede ser bajo demanda, además puedes tener radio en directo también que acaba convirtiéndose en un podcast, ¿no? Puedes tener de todo, ¿no? Y eso me parece fantástico, ¿no? Te adaptas al horario de cada uno y eso es genial, es algo que con la radio no pasa, es algo que con la tele no pasa, es algo que con YouTube lo habíamos ido viendo, pero YouTube está más acotado. Al fin y al cabo, tú, es lo que te digo, un podcast te puedes ir fuera de tu casa y lo puedes escuchar. Y ojalá siga así en crecimiento, sobre todo porque creo que hay mucha gente que tenía mucho talento y que quizá pues no había encontrado su sitio. Y a lo mejor pues el podcast es lo suyo, ¿no? Yo lo que sí soy más crítico creo que sería con el formato de video, con... No solamente hablo de YouTube, porque luego sí puede haber, qué sé yo, transmisiones en Twitch o documental, cositas en Vimeo, ¿no? Pero vamos a reducirlo a YouTube, ¿no? Yo ahí sí que soy un poco más crítico con el contenido en español y no sé si es tu caso. Ha sido el mío porque creo que cuando me he topado con contenido en español, en video, quiero decir, sobre el wrestling, creo que siempre me ha pasado una de tres cosas. Una es que sí es un poquito, o sea, no me gusta el delivery con el que lo hacen en el sentido de que, por ejemplo, no voy a decir nombre, tengo un canal que seguía bastante y de pronto ese canal pasó de subir videos, pues, largos, ¿no? De 15, 20 minutos hablando sobre cosas, a subir un video diario de 5 minutos, pero hablando básicamente era la persona reaccionando a noticias. Pero era ya de opinión. Yo digo, bueno, a ver, quizás esto igual me lo puedes dar en un post de Facebook, en un tweet, no me tienes que hacer un video de 5 minutos en donde ni te vea la cara, ¿no? Luego es que creo que las opiniones, en general los temas que se tocan, me han resultado a mí un poco ya como que muy típicas, ¿no? Sí, Como de... sí. Hacía el chiste, ¿no? Más temprano, del video de la historia de New Japan. Y como que, wow, nadie ha hecho eso, ¿no? De pronto empezaste a ver New Japan. Sí, sí. Empezaste a ver New Japan hace un año y de pronto quieres hacer un video sobre la historia de New Japan. Que ojo, está perfecto. Lo que digo es Sobre todo que se ha las repetido. características, ¿verdad? Las características del Ujú. vídeo, ¿no? Cuando tú te paras a pensar en un vídeo, ¿no? Tiene que ser un vídeo grande, pues me cuentas la historia de Tommaso Ciampa y de no sé quién, o me cuentas lo que ha pasado, la intrahistoria de no sé qué, no sé cuánto, lo que ha ocurrido detrás de no sé qué, ¿no? Y son vídeos fantásticos, ¿eh? Yo no voy a decirte que no. Pero sí que es cierto que
no puedes estar todo el día haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí ese contenido sí me gusta, pero el contenido periférico me parece un poco pobre. Sobre todo porque el YouTube se ha basado mucho en lo que tú dices, ¿no? En la acción-reacción, ¿no? ¿Qué hago? Lo que estoy haciendo, estoy viendo y lo emito. Y parece que a la gente, oye, le interesa. Desde luego que no es mi caso. Es decir, a mí no me gusta ver a una persona vídeo reaccionar a un pay-per-view porque me parece indiferente, pero entiendo que haya gente a la que realmente le guste, ¿no? Pero como se ha ido virando a eso, porque eso es lo que ha dado clics y lo que te ha ofrecido más contenido o más tráfico de visitas, pues a lo mejor nos hemos dirigido ahí, ¿no? Y a lo mejor esos vídeos que están más cuidados, más trabajados, ¿no? Que he visto bastantes en la actualidad en el mundo hispano de YouTube, pero que son la minoría, ¿no? Hay un canal, por ejemplo, de Gilmat que explica la cronología de los luchadores. Me parece fantástico. O sea, sobre todo el tema de la Sí. edición, porque es algo que tampoco se explota demasiado, ¿no? Tú te vas a YouTube y lo que tienes es un vídeo mirando a la cámara haciendo no sé qué, ¿no? Pero también te permite ese virtuosismo que te ofrece las capacidades que te da el Internet y te da la tecnología, ¿no? Entonces, es eso, yo creo que ha llegado un punto en el que nos hemos basado también un poco más en el clickbait, en la miniatura impactante, imponente, más que en el contenido, en especial en YouTube. Por eso creo que eso es algo que no pasa tanto en los podcasts y en YouTube es una rémora, ¿no? Que continúa ahí todo el rato. Y sabes que justamente el último problema, creo que es quizás el más común con el que yo he tenido, ¿no? Con el contenido de wrestling en video, en español sobre todo, porque creo que en inglés no es tan recurrente, al menos ya hoy en día, que es que cuando me intentan hablar de un tema poco conocido, siento que lo hacen... A ver, no sé cómo poner esto de forma amable. Siento que hacen una de dos cosas. No siento que son o muy dramáticos o básicamente están imitando a Dross. ¿Ok? En el sentido de... En cuanto a edición, presentación, me explico, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a hablar un video sobre la lucha de triple jaula en WCW, ¿no? Entonces, a ver, no sé, para quien no sepa, WCW tenía un combate, era de eso, directamente de 3 jaulas, como en la película de Ready to Rumble, ¿vale? Y entonces el video no trata sobre Ready to Rumble, no trata sobre los combates en jaula de WCW, sino como trata sobre, qué sé yo, algo así, qué sé yo, la hermana perdida de la Hell in a Cell, la lucha que no conocías sobre WCW. Y yo como que, bueno, ¿qué será esto, no? Cuando entras sobre estos combates, como de, bueno, a ver, ya yo sabía de estos combates, siento que cuando me lo presentas de esta forma, me estás insultando un poquito mi inteligencia, ¿no? Quizás ese soy yo, siendo un poquito cínico. Sí, Pero me ha pasado así, me ha porque pasado así. también es que quizá no somos ese target, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estamos, quiero decir, buscando otro tipo de contenido, me refiero, ¿no? Y ese es como contenido rápido, fácil, ¿no? Es el fast food de los vídeos de lucha libre, ¿no? Las 10 Esa es una luchas de gran no sé cuánto. definición. Es la comida rápida de los videos de lucha libre, sí. Eso, es que estás en tu casa y dices, bueno, ¿qué veo? Y ves una miniatura impactante y ves lo que nunca viste de no sé cuánto. Y dices, va, voy a ver esto, ¿no? Que son 10 minutos y me lo voy a ver, ¿no? Y es contenido. Y es contenido que se consume muchísimo. Te vas al McDonald's y se consume muchísimo, pero quizá no es de gran calidad. Que es a eso a lo que me refiero, ¿no? Yo supongo que todo, en YouTube en especial, tiene que estar en medio de una balanza, ¿no? Que puedes tener vídeos muy impactantes o cosas que te digan wow, espectacular, o los 10 luchadores más violentos de la historia, o 10 personas que casi murieron en el ring, ¿no? Cosas así son tops y son pues títulos rimbombantes que son espectaculares, ¿no? Y a veces eso te va bien para un rato, ¿no? Pero no me gustaría a mí que ese contenido se convirtiese en lo mainstream, ¿no? Lo que se consume siempre, ¿no? Porque me da la sensación de que devalúa también un poco el mundo de la lucha libre. Te hablo del mundo de la lucha libre como te puedo hablar del mundo periodístico, político o el económico o lo que sea, ¿no? Me da la sensación de que ese tipo de cosas están muy bien para el divertimento, pero que no pueden ser una constante. Entonces yo creo que se tiene que buscar el equilibrio, ¿no? Que puedes a lo mejor hacer un vídeo de esto, pero que luego tienes que tener cuidado para no caer siempre en eso, porque las visitas son muy golosas al fin y al cabo.
Que, ¿sabes que hablando de tops, a mí me encantan los tops. Son como que, o sea, y yo, si hay algo que yo odio hacer es tops. O sea, tú me dices, dime tus 10 luchadores favoritos. Yo, no, o sea, no. Te puedo hacer una lista de 50, Sí. sin orden, no sé. Pero que tú me digas eso, no, imposible. Pero yo ver un top es como, sí, claro que sí, dame de esto, ¿no? Y son cosas, y luego que sí, los 10 combates más Sí, infravalorados de la antigua claro. Mid-South Wrestling, como que sí, bueno, por favor, dame de esto, sí. Que por cierto, dijiste lo de McDonald's, yo creo que, no sé si alguna gente te vaya a crucificar por eso. McDonald's, ¿te parece que no te mantiene calidad? Porque más bien ese es como su eslogan, ¿no? De que la Eh, calidad está donde vayas, ¿no? ¿Tú McDonald's qué es fast dices? food, te mires, te pongas como te pongas. Quiero decir, que Ujú. puede ser el fast food de calidad, pues quizás sí, pero ya te digo yo que por lo menos aquí la perspectiva es de que es comida rápida, al fin y al cabo. O sea, una Bueno, hamburguesa sí. es algo rápido que te dan al momento, que luego la calidad, pues bueno, cada cual que decida, ¿eh? Tampoco soy gran fan del McDonald's, a decirte la Ajá. verdad. Pero tiene su consistencia. Yo por lo menos estoy en guerra actualmente con KFC, porque tenía un KFC de Ujú. confianza que era muy bueno y de pronto la calidad bajó y yo, bueno, voy a tener que ir a otro KFC y tú pedí en otros 3 KFCs malísimo, no sé qué pasó con KFC en Ciudad de México. Alguien que me explique, si tú trabajas en KFC en México y me estás escuchando, explícame qué fue lo que pasó, ¿no? Porque en verdad no entiendo y y quisiera volver, no quiero darle una oportunidad a esa relación, esa relación dependiente de mí con el pollo de KFC. Me gusta el Eh, poquito, por favor. Sí, no, tal cual, no, necesitamos respuestas. No, y justamente, sabes que aquí yo te quería preguntar, porque creo que aquí tú me puedes dar sobre todo un buen insight. Yo creo que, eh, a ver, no quiero sonar como una persona de nuevo cínica, ¿no? Siento que igual, aún así, en mi opinión, el contenido de internet que se está haciendo sobre wrestling y sobre lucha libre en general, sobre todo la lucha libre mexicana, creo que es cuando más me ha pasado esto, eh, es sobre todo mejor y con más calidad si la persona que lo está hablando entiende de lo que está hablando, ¿no? No necesariamente que sea un luchador, no necesariamente que sea alguien que forma parte de la industria, ¿no? Que forma parte del arte, sino que de pronto entiende las cosas como debe decirlo. Y a mí me llama la atención porque, a ver, yo por ejemplo siento que mejoré un poco la forma en la que yo analizo y explico cosas, ¿no? Desde que yo, pues, hice y colaboré en la producción de shows. Ujú. Y de que me subí a un ring, ¿no? Y corrí cuerdas y tomé bumps y hice caídas, qué sé yo, ¿no? Eso creo que me ayudó bastante, porque no fue solamente como que lo hice una vez y ya, sino que eso fue constante en un lapso de tiempo. En tu caso, a ver, que si tú tienes alguna experiencia, me lo puedes contar, pero tú eres más que todo un periodista, ¿no? Eres un comunicólogo, ¿no? Es algo en lo que tú te especializas. Entonces, no sé si igual te ha pasado, te ha pasado de la misma forma que conmigo, y sobre todo, más bien, yo te quisiera hacer la pregunta, ¿no? Cuando eres un periodista, ¿cuál es el approach que se enseña para estos casos? Porque el típico cliché es el periodista de fútbol que nunca ha jugado fútbol en su vida, pero habla sobre fútbol Sí. y tiene un programa en televisión, toda la cosa. ¿Cuál es ese approach que se tiene, sobre todo alguien que comunica, pero que no tiene ese background o esa expertise, digamos? Yo creo que es perfectamente compatible, ¿no? También es cierto que evidentemente te tienes que acercar lo máximo posible a la industria, al negocio, en la medida de lo que puedas, ¿no? En nuestro caso, pues es acercándote a cualquier persona que trabaje en el mundo de la lucha libre aquí, local o estatal, lo que sea, ¿no? Entonces, acercarte para ver cómo se realizan los shows, ¿no? Qué proceso creativo hay detrás, entender un poco la industria. Eso es evidente. A partir de ahí, tú tienes que trabajar con eso, ¿no? Yo, como periodista, es lo que te decía, ¿no? Ser un periodista de lucha libre es complejo en España porque no tienes fuentes cerca, ¿no? Entonces, tú puedes tener algún que otro luchador, en este caso, pues podemos tener lo más cerca que tenemos al luchador de gran altura es A-Kid, el niño anónimo, que está en NXT UK ahora mismo, ¿no? Y a veces, pues eso te ayuda, ¿no? Yo tuve la posibilidad
tener una conversación con él sobre el Bret Hart versus Owen Hart, ese gran opener de WrestleMania, ¿no? Y te explica muchas cosas que tú quizá en algún momento intuías o creías saber, pero que realmente él te pone los puntos sobre las sillas y él te dice, no, mira, esto es así, 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 porque la psicología de combate es tal, tal y tal, ¿no? Y eso me parece realmente interesante. Yo creo que lo primero es te tienes que acercar, evidentemente. Te tienes que acercar al negocio, te tienes que acercar al mundo en el que estás viviendo. Luego, tienes que tener pensamiento crítico. Eso me parece vital. Es decir, tú cuando te acercas como periodista al mundo de la lucha libre sin subirte a un cuadrilátero, necesitas saber los basics, pero también necesitas saber las bases del periodismo. A veces, Sí. muchas veces se difumina, ¿no? Y no es vital ser periodista para hablar o para informar de lucha libre. No lo es, no lo es. Pero yo creo que sí que hay que entender que hay unas bases a seguir. Hay un código deontológico, necesitas tener conocimiento si estás escribiendo pues, del título, del subtítulo, del lead, de lo que significa y de lo que quieres informar, de las 5 W. Son cosas que, oye, esos son los conceptos básicos. Si nos centramos en periodismo de lucha libre, yo creo que una de las claves también es lo que te decía, el pensamiento crítico y sobre todo el entender que tú no eres fan, ¿no? Y que te pueden gustar muchas empresas y que tú puedes sentirte atraído por unas u otras, pero que tú cuando estás hablando y cuando estás hablando de forma analítica o de una forma en la que tú pretendes pues escribir o narrar o analizar o comentar en formato vídeo, tú sabes que te tienes que ceñir por eso, ¿no? Tú sabes que al fin y al cabo vienes de aquí y lo que necesitas es ofrecer una información que se adecue lo máximo posible a la verdad, porque no somos, o sea, la objetividad no existe, pero la imparcialidad sí, ¿no? Entonces, yo creo que la primera pretensión de un periodista es que tiene que ser lo más imparcial posible, que muchas veces no lo vemos, eso, y que muchas veces estamos, y lo hemos visto en el periodismo convencional, que muchas veces estamos cada vez más yéndonos a los extremos, ¿no? Y creo que es un acercamiento erróneo. En el periodismo general y en particular en el mundo de la lucha libre, ¿no? El fan de WWE, del fan del elite wrestling, ¿no? Que se camufla de otra cosa, pero sigue siendo un fan, ¿no? Eso es lo que yo creo que se debería cambiar en muchas ocasiones, ¿no? Entender que tú eres un fan por dentro, pero que por fuera, al fin y al cabo, tu papel no es ese, no es el de ser un fan, no es el de abrazar a WWE porque me encanta y porque All Elite Wrestling es lo peor del mundo, ¿no? Sino que yo creo que hay un término medio. Y en ese término medio tiene que estar el periodista, ¿no? Jugar en las dos aguas y, sobre todo, ser también un altavoz de opinión, ¿por qué no? ¿No? Que te presente los dos casos y que tú decidas, ¿no? También yo creo que el oyente, el lector o quien sea, tiene que ser una persona que esté dispuesto a aprender y a entender, ¿no? Entonces, si te plantan eso, a partir de ahí, si te plantan una opinión de un lado, una opinión del otro, te plantan un análisis, que tú tengas el conocimiento y el sentido crítico para decidir una cosa u otra, ¿no? Yo creo que esa es la clave, esa es la función que diría yo del periodista dentro del mundo de la lucha libre. Sí pasa luego mucho eso, ¿no? De que quizás siento que la gente, quienes estamos haciendo contenido, se nos va un poco... se nos va un poco como nuestro foco de qué es lo que estamos haciendo en el sentido de, por ejemplo, yo creo que tú tienes muy claro esto de que tú estás para informar y analizar, ¿no? Pero luego si hay gente que de pronto hace pues un podcast, un video, hace algo por el estilo y dice ya, bueno, yo estoy acá para informar, digamos, pero en medio de eso hace sus chistes y lanza sus opiniones y sus cositas, entonces es como de, bueno, al final esto se terminó más volviendo una tertulia, ¿no? Un espacio de entretenimiento que de información, que está perfectamente, pero luego claro, es lícito, quiero decir. Luego pero está el hecho de que pierdes el foco, ¿no? Sí, es que pasa eso mucho, porque luego como que estás como que sí, vamos a hablar sobre, qué sé yo, un análisis, ¿no? Voy a dar un ejemplo nada más. En el caso de Gil Matt, porque lo habías dicho y porque me gusta justamente este trabajo que está haciendo el recorrido de carreras de luchadores. En el caso de él, hace esto, ¿no? Como vamos a hacer un repaso de la carrera de fulano de tal en tal empresa. Y hace este repaso. Pero lo hace justamente con una forma de entretenimiento, pues. Lo hace en un tono con comedia, hace sus chistes y tú estás viéndolo y te estás pasando un rato viendo, sí, algo que es histórico, digamos.
pero con un espacio, vaya, en el que te estás disfrutando esto. Si él de pronto cambiase ese tono y lo pusiese a hacer un poco más como Wrestling Bios, por ejemplo, que es un espacio mucho más, digamos, straightforward, ¿no? Que no va con tantos chistes, no se va directamente, no. Esta es la carrera de Matt Hardy en WWE y punto. Sí cambia mucho la cosa, ¿no? O sea, si yo viese a Wrestling Bios haciendo chistes, yo diría como que, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Y si viese a Matt volviéndose ya en un tono más serio, bueno, esto cambió totalmente, ¿no? Y siento que pasa mucho eso de que la gente como que no se define o no termina de decidir si es una cosa o la otra. Y por eso es que suele darse mucho esto, ¿no? De que de pronto dices, no, sí, yo soy un analista de lucha libre. No, bueno, a ver, eres fan, estás contándome cosas, estás haciéndome un video bien editado, pero no me lo estás, analizando, ¿no? No me estás dando un verdadero análisis, me estás haciendo chistes, que está excelente, me la paso bien viéndote, pero no me estás dando un verdadero análisis. Y luego el analista de pronto tampoco lo sabe plantear su visión de las cosas y termina pues volviéndose más de entretenimiento. Eso es tan común que hasta llega a ser perjudicial. No sé si te ha parecido igual, ¿no? Sí, hay el eterno debate entre si es periodismo o es entretenimiento. Es que es el eterno debate. Además está más candente que nunca. Te voy a poner el caso de Ibai, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un caso sí. de Ibai que va y tiene la oportunidad de hablar con Messi en el día de su estreno en el Paris Saint-Germain y los periodistas españoles montan en cólera porque va Ibai y ellos no. Y yo pensaba, es que quizá a lo mejor Ibai os hace pensar que a lo mejor hay que cambiar el formato y que a lo mejor vosotros os estáis intentando comparar con una persona que hace entretenimiento puro y duro. Y me da la sensación de que el periodismo deportivo se ha estado yendo tanto hacia el apartado del entretenimiento que ya no sabe ni cuáles son sus líneas y que ya ve incluso como amenaza a una persona que solo hace entretenimiento, ¿no? Que es algo que yo no entenderé nunca, ¿no? Es decir, tú puedes hacer entretenimiento y puede ser lícito, te lo puedes pasar bien, lo puedes consumir, yo lo hago mucho, de hecho, en el mundo de la lucha libre también lo hago, ¿no? Pero tenemos que diferenciar y tenemos que saber que un periodista puede tener sus dosis de entretenimiento, pero que nunca va a dejar de serlo, ¿no? Y que se tiene que ceñir por ese código deontológico, ¿no? Y que muchas veces puedes saltártelo y que muchas veces pues, puedes ir un poquito más allá y que incluso a veces puedes jugar con la broma. Perfecto, ¿no? Pero tú tienes que definirte, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer un contenido puramente de entretenimiento. Yo creo que puedes difuminar la línea, pero teniendo en cuenta quién eres, ¿no? Yo creo que eso es lo que no ha entendido en general el periodismo deportivo, ¿no? Que ha intentado abarcar tanto que finalmente ha perdido su identidad. Y en el momento en el que pierdes tu identidad, todo el mundo no solo puede ser periodista, sino que además todo el mundo puede opinar de todo y lo puede hacer con las mismas bases que tú, ¿no? Que has estado pues estudiando una carrera, que has estado siguiendo las bases, ¿no? Y repito, cualquier opinión es lícita, ¿no? Pero el periodista es el que lo filtra. Y el cómo se filtra me parece absolutamente relevante. También dentro del mundo de la lucha libre, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el mundo de la lucha libre en muchas ocasiones no se filtra porque hay muy pocos periodistas trabajando como periodistas, porque el mundo es precario en líneas generales, ¿no? Si te vas a una web hay poca gente que pueda vivir de esto, ¿no? Entonces, también el mundo de la lucha libre es un deporte espectáculo. Y eso también difumina todavía más la línea, ¿no? Yo creo que ojalá hubiese en algún momento algún tipo de diferenciación más clara, no por decir yo soy periodista y tú no lo eres, sino simplemente para entender lo que es entretenimiento y lo que no. Simplemente eso, ¿no? Pero el periodismo está en un momento complicado, sobre todo el deportivo, ¿no? Entonces, si no sabe ni el periodismo deportivo cuál es su identidad, mucho menos los que lo intentamos ejercer, desde luego. Y sobre todo, bueno, eso ya es algo de pronto más específico, ¿no? Eso sobre todo porque el periodismo deportivo, el clásico, ya no le está hablando a los jóvenes, ¿no? O sea, ya un joven hoy en día es como de, no, a ver, o sea, tú no me estás... O sea, no me siento identificado con lo que tú dices, yo lo estoy viendo como... te veo a ti y veo como a mis tíos hablando en una parrilla sobre a quién debería ser titular, ¿no? En la selección.
veo a Ibai y vaya, Ibai no me va a hacer un análisis, pero me la estoy pasando bien porque es alguien que está hablando desde el entretenimiento, ¿no? O sea, es también mucho de eso. Y bueno, Ale, o sea, al final, no, yo no me puedo despedir de ti sin que antes hemos hablado de contenido y hemos hablado sobre canales y páginas y demás, pero tenemos que hacer ya una sección, ¿no? Un pequeño shout out a algunos de estos, ¿no? Aprovechando, ¿no? Si nos están escuchando, nos pueden comentar allí, ¿no? Qué sé yo, en YouTube o en donde nos estén escuchando, dependiendo de la plataforma. ¿Qué estás consumiendo hoy en día? En cualquier formato, el que tú quieras, en wrestling, a una cuenta de Twitter que te guste ver, cositas por allí. Y vaya, cualquier cosa ahí de shoutout que tú quieras hacer, pues adelante, ¿no? Y si también, por supuesto, desde Último Hombre en Pie, a ver, como podcast, el contenido que estás haciendo en Patreon, estás haciendo también tus columnas dentro de opinión, dentro de Solo Wrestling. También si quieres promocionarlo, adelante. Sí, antes de nada, ahora voy a eso, pero es interesante el melón, ¿no? Que se acaba de abrir y lo voy a cerrar, lo voy a intentar cerrar, pero es interesante el cómo se consume y cómo se trata la información en Twitter y en otras plataformas, ¿eh? Creo que Twitter da pie a ser mucho más global y da pie mucho al meme, a la comedia y a la broma, y que eso no es necesariamente inviable cuando tú vas a hacer un análisis periodístico. En cuanto al periodismo, me refiero al periodismo luchístico de lucha libre, ¿no? Entonces yo creo que ese también sería, yo creo que da para otro podcast incluso, ¿no? El cómo Twitter es diferente a cualquier otro formato porque te permite otras cosas, ¿no? Y cada uno, evidentemente, pues se analiza y yo creo que cada uno entronca diferente con cada uno, pero, por ejemplo, yo veo el mundo del podcasting como algo un poco más analítico, sí de comedia y de humor, porque los hay, pero dentro del mundo de la lucha libre lo veo un poco más analítico que YouTube, que lo veo más de entretenimiento y completamente diferente al escrito, que lo veo como noticiero o como puramente opinativo, ¿no? Y es curioso que te lo delimite ya el formato, ¿no? Dicho esto, hay un montón de cuentas a las que sigo en castellano. Yo recomiendo siempre a @AlexJiménezBCN, Alex Jiménez, ¿no? Que colabora aquí también en Amigo de la Barcelona, casa, porque sí. sí, me parece que hace siempre un gran contenido. Y si me tengo que quedar con algún que otro podcast que no sea a ras de lona, yo te diría que me parece que está haciendo muy buen trabajo un podcast que se llama Primero de Wrestling, que habla sobre los básicos, habla sobre los gimmicks, habla sobre el fan, el smart, por ejemplo, ¿no? Y te explica el porqué de esos conceptos y qué significan. Me parece realmente entretenido. Y hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente por ahí que yo creo que está haciendo un buen trabajo. Sí que es cierto que si nos vamos ya a cuentas estadounidenses, Brandon Thurston me parece esencial para entender también el porqué de las cosas. Y te diría eso, ¿no? También hay un podcast que se llama Chopkick, que están haciendo reviews de absolutamente todo, ¿no? También de Japón, ya lo hemos comentado, pero Spanish Uppercut me gusta bastante. El canal de Twitch, cuando lo enciende, de Carlos Ryder, también amigo de la casa. En fin, yo Cuando lo creo que enciende. sí, sí, cuando lo enciende. Yo creo que hay mucha gente por ahí muy buena. Entonces, la clave yo creo que es meterse y a partir de ahí sales adelante fácil porque hay mucha gente con mucho talento, ¿no? Y ya en nombres específicos te diría Santiago Tomasi, que me parece un tío fantástico y que sabe mucho de muchas cosas, o el canal de YouTube Hot Tag, que habla de lo mejor y de lo peor del wrestling. Yo me quedaría con todos ellos. Y luego, evidentemente, ¿no? Lo que tú comentabas, al fin y al cabo, yo también tengo un podcast diario que sí que es más análisis, conversación, ¿no? Comentar un poco todos los shows, los directos, todo lo que ocurre en el mundo de la lucha libre de todas las empresas, no nos cerramos a una, WWE, All Elite, las independientes, Ring of Honor, New Japan, de prácticamente todo lo que sea, ¿no? Un poco así, un podcast, qué decirte, no más generalista, ¿no? Intentando tocar los puntos importantes con cierto análisis, pero un podcast que hable de todo, ¿no? Y nada, y estamos en el último hombre en pie, también en @sralexgomez, ahí en Twitter, para el que quiera podemos comentar lo que le dé la gana a la gente, desde luego, ¿no? Estamos abiertos a todo.
Pueden hablar sobre KFC, McDonald's, ¿no? De cuál es... si hay un buen KFC en donde ustedes viven, no, díganme para yo mudarme para allá, ¿no? Hay que, consideran el McDonald's fast food, que eso es importante, eso es una pregunta importante también. ¿Sabes qué? Justamente dijiste primero del wrestling y dije, claro, primero del wrestling. ¿Por qué me suena? Porque justamente había visto el especial de wrestling y literatura que hicieron hace 2 meses. Y yo, claro que sí. Y porque había estado Carlos Ryder ahí en ese podcast. Un poco parecido a lo que estamos haciendo acá, ¿no? En este programa. Entonces ahí también está la recomendación. Que no se me olvide también a Superkick, que me encanta cuando hace podcast también. El Superkick podcast también. También, bueno, yo tengo que decir, obviamente, todo lo que está haciendo Carlos Ryder, lo que está haciendo Guimar Cabar, lo que está haciendo Capu, que está con Hot Tag también. Sí. Alejandro, ¿no? Porque al final ellos están haciendo su contenido, pues, aparte de Art Barcelona, pero todos ellos, nosotros somos como la Liga de la Justicia, ¿no? Estamos acá reunidos de toda esta gente haciendo sus spin-off, ¿no? Pero estamos acá, ¿no? Pues luego nos tienen haciendo aquí tonterías entre todos. ¿Qué otra cosa? Bueno, a ver, si ustedes... Esto es como muy conocido, pero en caso de que ustedes no sean tan familiarizados con lo que es el contenido de lucha libre mexicana, por supuesto que tienen que escuchar los programas de Más Lucha. Yo sobre todo les recomiendo los episodios de Más Lucha Contra, que es de Hip Hop Man haciendo 1001 preguntas a X luchador que esté invitado. Hay unas muy buenas ediciones allí. También está por ahí, por ejemplo, Estrellas del Ring, que es cobertura de eventos de lucha libre en México, pero hace sus entrevistas, hace también sus cosas en vivo. Ahí también te queda de recomendación. Y de cosas así en general. Bueno, en español, vamos a pensar en español. Está Gil Matt, me gusta mucho el contenido que está haciendo. Yo creo que está haciendo un buen trabajo. Y en español, que se me ocurre uno en español, por favor. Bueno, no sé si han escuchado este podcast, se llama Off Topic, que está en Art Barcelona, que estamos grabando en este momento. Tenemos otros 40 y tantos episodios de Off Topic ahí para que escuchen. Bueno, en inglés, los clásicos, ¿no? Wrestling with Regret. Yo soy muy fan del trabajo que hace Brian Zane, por ejemplo. Y el trabajo que está haciendo actualmente, sobre todo, Parts Unknown, que es este canal, parte de la familia de Wrestle Talk, que Wrestle Talk es que sí, nuestro abuelo, ¿no? De tuyo y mío, ¿no? O sea, pues en contenido llevan todos los años ahí, hasta tuvieron programa en televisión, todo. Entonces, nada, dale, mucho contenido de wrestling en internet, por supuesto que tenemos para promocionar. Al final, escuché un ruido por ahí, perdón. Al final, vaya, hay mucho contenido de wrestling en internet y estamos aquí siempre, en todo caso, bienvenidos. De tu parte, tú estás bienvenido para que podamos comentarlo y cualquier cosa que podemos volver a contar contigo. Espero que sea el caso. Yo agradecido de que hayas estado acá. Y nada, antes de que te vayas, por favor, todo lo que tengas para decirnos, somos todos oídos. Nada, que ha sido un placer estar por aquí. Yo llevo años escuchando a Ras de Lona, con lo cual estar aquí para mí es un verdadero placer, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que decías al principio, así que lo que decías al inicio no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Y yo encantado de pasarme por aquí, me parece que hacéis un trabajo fantástico. Y nada, oye, un placer y nos vemos en la próxima. Y también, por supuesto, agradecerles a ustedes que nos estuvieron escuchando desde arrasalana.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y también en Spotify. Ya volveremos entonces la próxima semana. Volveremos con una serie o película, que ya algo se me ocurrirá. Ya viene, bueno, ya hablamos en septiembre, hicimos contenido sobre México. En octubre, señores, por supuesto, es el contenido de horror, el contenido de Halloween, porque es el mes del terror. Va a ser el 1 de octubre que hablemos en Off Topic, así que hay hype por eso. Ya estaremos hablando de películas y de temas al respecto. Y espero pues seguir teniendo con tan buenos invitados como Alejandro Gómez. Y nada, estemos al pendientes entonces de todo lo que estemos haciendo en artesanal.com. Recuerden que tienen nuestras redes sociales, el Patreon, ahí abajo en la descripción. Y a todos de parte de Alejandro Gómez y de Walter Basales, un abrazo. Y gracias por su atención.